¿Qué tal? ¿Cómo les va? Venimos de una semana diabólica con el tema del caceroleo y qué fue lo que lo promovió. No existe un escritor de ficción que sea capaz de imaginar lo que la realidad ha marcado en esta semana sobre el poder de los medios de comunicación que han vendido su alma al diablo hace ya muchísimo tiempo. Esas universidades que de vez en cuando hacen estadísticas y teorías sobre lo que es el poder perfectamente podrían encontrar en lo que sucedió de lunes a jueves, la semana anterior y los días posteriores también, una manera de decir hasta dónde se puede llegar, hasta qué límite, o no los hay, en el poder que se manifiesta desde los medios de comunicación frente a la gente, para hacerle la cabeza, para enloquecerlos y para promover la mayor idiotez colectiva que uno pueda concebir en el comportamiento que se tuvo el día del caceroleo, por algo que no existe, por algo que se inventó. No hay un escritor de ficción que se anima tanto porque empieza a escribir y dice, no, esto no me lo puede creer nadie, en la ficción. Imaginen ustedes lo que ha sido en la realidad. La presentación que se hizo de las excarcelaciones es además muy perversa, muy malvada, porque todo empezó con un funcionario de María Eugenia Vidal, que todavía está en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, diciendo que había que despoblar un poco las cárceles, porque él, con María Eugenia Vidal y Macri, las habían poblado de una manera tenebrosa, aplicando las prisiones preventivas porque lo que querían era ideológicamente mostrar que un gobierno de derecha los mete preso a todos y chao, a la cárcel con ellos. Era una cuestión ideológica y a eso respondieron cuando se venía lo del coronavirus. Y antes de toda esta discusión, como dijo hace un rato Pablo Dugan, Contegrán, el procurador de la provincia de Buenos Aires, dijo, vamos a revisar todo esto. Hay que ver cómo podemos despoblar un poco lo que él mismo, su gobierno y su ideología habían poblado en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Y ahí empezó todo, pero fue ignorado. Y luego vino el fiscal Violini para establecer cuáles eran los parámetros mucho mejores que los de Contegrán, diciendo, señores, tiene que haber un límite. Los violadores, por ejemplo, no. Los criminales peligrosos, de ninguna forma. Estén muy atentos a esto los jueces cuando toman las decisiones, lo dijo el fiscal Violini, a nombre de los otros fiscales. Ahora todo lo dieron vuelta para generar que Contegrán era alguien que preveía cosas cuando en realidad, si se hubiera aplicado su criterio en la desesperación que tenía ahora por despoblar las cárceles, muchísima más gente hubiera quedado afuera. Gabriel Morini dio datos que son estremecedores para mostrar cuál es el grado de falacia de todo lo que hemos vivido la semana pasada. En abril del 2018 fueron excarceladas 1.130 personas. En abril del 2019, 1.137, y en este mes de abril, 1.000, es decir, 140 personas menos de promedio que en los años anteriores. Es una verdadera locura. Y las excarcelaciones no se produce porque de buenas a primeras haya un gobierno, sea el de Macri o fuera este gobierno que dice vamos a liberar gente. Se produce porque los plazos se cumplen. Este mes, el mes que viene, van a quedar libres 500, 600, 1.000, 1.500, porque se van cumpliendo las penas. Y porque además la misma ley que los manda presos tiene algún tipo de protecciones de derechos humanos que hay que concebir. Les voy a presentar algo que anoche, Hagan Algo, el programa con Iván Jagroski y todo nuestro joven equipo realiza los días domingos, para darles a probar, para que ustedes puedan apreciar el grado de locura que tienen los medios de comunicación, para arrastrarnos a esta situación y para llevar a esa demencial manifestación de caceroleo del pasado jueves. En muchos países los centros de detención están superpoblados y las personas que albergan están peligrosamente hacinadas. La separación física y el autoaislamiento en esas condiciones son prácticamente imposibles. Es por ello que hago un llamado a los gobiernos para que actúen de manera urgente para proteger la salud y la seguridad de las personas en detención. Los ejecutores de la idea de abrir las puertas de todas las cárceles. La pandemia se transformó, yo te diría, en la excusa perfecta para un pedido masivo de excarcelaciones. El papel de Cristina en el intento de liberar a miles de presos por la gran excusa del coronavirus. Está liberando chorros y encerrando pagadores de impuestos como nosotros, que nos tienen prisioneros del verso del coronavirus. Este verdadero festival de liberación de los delincuentes. No hay liberaciones, en todo caso, en algunos casos, y vas a ver que son muy pocos, hay un cambio
en la situación de un detenido que pasa a arresto domiciliario, que no es lo mismo que liberación. Acá hubo una decisión política del oficialismo de dar luz verde a las liberaciones. La gente está protestando con sus cacerolas por la liberación de algunos presos que no tienen que estar en la calle, de violadores, de secuestradores, de homicidas. Otra vez, la sociedad argentina ha sido víctima de la desinformación y de la mentira. Esta mentira ha trabajado sobre algo muy genuino y muy real, que es el miedo tuyo, mío, que tenemos todos a la inseguridad. Sobre ese miedo han trabajado otra vez la oposición. Y hay un juez que metió a 700 presos en un mismo fallo, un juez de la provincia de Buenos Aires. Pero eso pasó, no es que no pasó. Usted está diciendo que hay una política de Estado tendiente a liberar las cárceles como principio ideológico. Obviamente. ¿Cuántos fueron los que salieron con ese en provincia? Yo creo que había un cero de más ahí. No eran 700, me parece que eran 70. No es un problema aritmético. Cuando uno habla de las cifras, uno demuestra que de 12.587 presos que hay hoy, han salido 330 personas. Me parece que es una decisión política de ir por todo. Esto lo dijo Cristina, vamos por todo. Y el por todo es por todo. Si tenemos que armar milicias populares con los presos liberados, porque nos van a responder a nosotros, lo vamos a hacer. A algunos dirigentes da vergüenza ajena escuchar. Debería haber algún fiscal ya actuando. Esta barbaridad que dijo la señora Arieto, que van a formar milicias populares para combatir. ¿Puede el odio ideológico llevarlo a extremos de caer en la peor ridiculez? Están los que siempre han pensado de ciertas maneras, muy a la derecha, muy a favor de los medios de comunicación, y ya sabemos lo que hay detrás de Clarín y Nación, fundamentalmente. Y otros se cuelan, ahí aparece esa señora Arieto. Lo que dice es lo suficientemente disparatado como para pensar que ella, que es una persona inteligente, es muy consciente de lo que está diciendo. ¿Y a qué juega? A pertenecer a un sector privilegiado de la sociedad dentro del que de alguna manera quiere estar. Si un día vuelven al poder, será parte del gobierno. Y si no, mientras tanto, sobrevivirá como una persona adaptada a ese poder real que todo lo consigue, lamentablemente, en la República Argentina, imponiéndose a lo razonable, a lo lógico y sobre todo a la verdad, desde cualquier mentira como esa que acabamos de escuchar, que no tiene pies ni cabeza y que parece que no es necesario ni siquiera refutar, pero se hace imprescindible finalmente porque en el cúmulo están los periodistas, pero también están los medios, los títulos, las tapas, los grandes zócalos que van determinando comportamientos porque la gente a veces mira hasta sin escuchar qué es lo que se dice. Lamentablemente esto es así. Anoche, para tratar de establecer un poco de verdad en toda esta discusión, en Hagan Algo entrevistaron al doctor Zaffaroni. Nunca pensé que realmente podía haber una falta de seriedad y una irresponsabilidad tan grande como para manejar una manipulación política, una manipulación de la opinión pública frente a un problema tan serio como el que tenemos. El problema no es un problema de presos, no es un problema de personal penitenciario únicamente, es un problema de la salud de todos. Es decir, no es un problema solo de las cárceles, es un problema de todas las instituciones totales, en el sentido de Goffman. Todas las instituciones en las que hay concentración de personas. Miremos los datos europeos, miremos los datos de Europa, miremos los datos de Italia. El 50% de los muertos en Europa por efecto del coronavirus ha sido de ancianos en hogares o en asilos. De los 25.400 muertos que tiene Italia en este momento, promedio 79 años, el 96% con enfermedades anteriores y el 50% en asilos y geriátricos. Bueno, cuidado, tengo una prima en este momento que se golpeó la cabeza, la llevaron al hospital de Cantú, en la Lombardía, le contagiaron el coronavirus y está muriendo ahora en otro hospital. Cuidado, la concentración de personas, la institución total, ese es el problema. Es decir, nadie dice que se van a soltar a homicidas, etcétera. Por otra parte, tengamos en cuenta de lo que se trata es de medidas transitorias. Es decir, el arresto domiciliario es transitorio. Si no se da la casualidad que termina de cumplir en estos meses que dure la pandemia,
la pena, claro. o estuviese en condiciones de obtener la libertad condicional, pasado esto, vuelve. Pero el poder de la mentira ha sido devastador. Han conseguido algo de lo que seguramente se sienten muy orgullosos. Cada uno de ellos pensaría en tal ventana donde había una gente con una persona con una cacerola, es yo que lo he empujado, que lo he llevado a esto. Qué triste, pero seguramente hay quienes se fortalecen en su moral, que no compartimos para nada, cuando ven que han tenido éxito. Por supuesto son muchos, son muchísimos más. Y la insistencia, la cuestión ideológica de muchas personas, pero también un grado de idiotez altísimo. Porque llegar a la idea de que hay un presidente que está luchando con la deuda, con la recaudación del dinero que está necesitando, tratando de fijarse un impuesto por parte del gobierno contra los ojeros, contra los medios de comunicación, que en medio de todo eso diga, qué buena idea sería liberar a todos los violadores que haya, todos los que se pueda por lo menos. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué lo haría él o por qué lo pensaría cualquier persona? Es demasiado torpe como proceder de la inteligencia, llegar a semejante conclusión, pero lo consiguen. Y este es el poder, que tendría perfectamente que ser estudiado, que da para que desde el punto de vista universitario, académico, entremos a razonar cuánto poder tiene la mentira en la que nos hacen vivir. Esa mentira que, por ejemplo, excluye la responsabilidad que gente de su sector político ha tenido. Como ya les dijimos en un principio, lo primero que se dijo sobre todo este tema, lo primero, antes de que tuviéramos esta discusión, lo dijo Contegrán, procurador de la provincia de Buenos Aires, que hizo meter preso a todo el mundo porque, como dije antes, le servía desde el punto de vista ideológico. Acá todo el mundo va preso. Era la idea que ellos tenían, una cosa bien de derecha. Y llenaron las cárceles y después dijeron, che, hay demasiada gente, si llega a venir esto del coronavirus vamos a tener problemas, hay que sacar gente. E instruyó para que esto ocurriera. Pero mejor es el informe complementario de Hagan Algo de anoche, para que usted vea un poco también de la mentira, para que todo no quede en la impunidad más absoluta, para que cualquiera diga algo y le resulte gratis. Y es un escándalo. Lo excarcelaron por el coronavirus y ya lo detuvieron robando. Mirá, la pandemia por el coronavirus viene de China, pero la pandemia de la insensatez es toda nuestra, ¿eh? Tiene que volver a actuar la justicia, o sea, seguimos gastando dinero del Estado para que lo vuelvan a meter en cana. Mientras la gente está encerrada en su casa, la gente está presa y los presos libres. Y es un escándalo. Lo excarcelaron por el coronavirus. 24 horas después de ser liberado, este hombre estaba robando. Lo encontraron y le dijo a la policía, métanme preso, no me importa, porque total, vuelvo a salir por el coronavirus. Cómo malinforman, cómo te dicen, liberaron a un preso por coronavirus y resulta que era por el estado mental. ¿Te das cuenta cómo malinforman? En Estados Unidos hay más de 20.000 muertos y la solución que está dando el sistema penitenciario no es soltar a las personas que están con prisión. Acá diciendo, pues no es solamente que pasó en la Argentina, pasó en Nueva York, creo que miles de presos salieron. En Chile directamente como... Sí. La alcaldía de la ciudad de Nueva York confirmó que más de 1.500 reclusos han sido liberados de las cárceles de la ciudad en 3 semanas, reduciendo el número de reos a su nivel más bajo en 70 años. Y sin embargo hay cosas todavía más graves. Porque todo esto puede hacerse también en nombre de que con la justicia, y no va a pasar nada porque está en manos de ellos, del poder real, de quienes arman la historia del lawfare en la República Argentina, es decir, los medios dominantes, que usted sabe, yo les digo Clarín y Nación, los jueces que participan de esta historieta que han armado en el mundo de la justicia y, por supuesto, los sectores políticos que en aquel momento, 2015, empezaban a estar en el gobierno. Posiblemente sea, como ella dice, el de Ana María Figueroa, el primer caso de lawfare en la Argentina. Es decir, la participación aviesa, perversa, de los medios de comunicación cohabitando todo esto con sectores de la justicia. Ella tiene que tratar el memorándum con Irán y viene alguien a nombre de Garabano, que se llama Juan Bautista Maíquez, y dice
esto tiene que salir de tal manera. Esa lo echa poco menos de su juzgado. ¿Y qué viene después? Todo el ataque de Clarín, día por día, permanentemente. El último día, antes de que saliera la inconstitucionalidad del tema del memorándum, Clarín sacó una nota que vamos a ver después, firmada ¿por quién? Por el inefable Daniel Santoro. ¿Pero por qué me permito decir que fue el primer caso de lawfare? De alguna manera lo describe Ana María Figueroa, porque fue la acción de sectores de la justicia en manos nada menos que de Garabano, un bochornoso personaje que se merece ser nombrado cada día de nuestra vida para saber qué es lo que no queremos de la justicia. De este Juan Bautista Maíquez y de todos los Maíquez que son como los Dalton dentro de la justicia. Pero como no funcionó el apriete, la coacción, la presión que ejercían sobre ella, vino después Clarín, cuando no, para hacer posible un ataque sistemático de 3 años, en la que no había día en la que Ana María Figueroa abriese el diario sin encontrar algo que la estuviese sindicando como perseguida, como hostigada, aunque la presentación que se hacía era de una persona denunciada en el Consejo de la Magistratura por Geminiani, el hombre, bueno, ya conocemos la historia en casación de ese personaje, del Colegio de Abogados, gente muy, pero muy especial que hay en la Argentina. Escúchela con atención. Elegimos una frase, porque ya se escuchó bastante, la nota excelente de Mariano Martín el sábado pasado en el programa Toma y Daca. Y allí Ana María Figueroa dice, describe lo que es el lawfare. Y presiones muchísimas. Pues de entrada, desde el propio diciembre del 2015, y presiones muchísimas. Pues de entrada, desde el propio diciembre del 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etcétera, cosa que no me había pasado nunca en el tiempo que estoy yo en el ejercicio de la jurisdicción en casación, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas. De ahí no lo hicieron más personalmente, a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario. No lo hicieron más personalmente a través del poder político, pero sí lo hacían con títulos de diario. Los diarios. Vamos a poner un título el día antes de, ya que estábamos hablando del memorándum con Irán, aproximémonos. Casación demora la caída del memorándum con Irán. La nota la firma Daniel Santoro, pero busquemos atrás lo que estaba antes, no el destacado, sino lo que teníamos en pantalla, que es la página de Clarín. ¿Podemos quitar eso? Miren esto, ahí está, esperan un dictamen de la Corte Suprema, casación demora, pero ¿quién demoraba? La presidenta saliente de la Cámara de Casación Penal, Ana Figueroa. Este era el día antes, todos los días, en la persecución porque no salía el fallo de una buena vez, tal como quería Clarín. El firmante, Daniel Santoro. Así hemos vivido. Por eso, Cristina Fernández de Kirchner, no bien se conoció la noticia y trascendió que el nombre era Maíquez, sobre esto hicieron una opereta. Tanto Maíquez como quienes están a su alrededor apretando todo lo posible, cosa que podemos demostrar si alguien viene y pregunta por qué lo decimos. Pero no es necesario ahora. Lo que sí quiero decir es que Ana Figueroa nunca dijo que no era Maíquez. Dijo, yo nunca dije que fuera Maíquez, que fue lo que señaló en la nota con Mariano Martín. Mariano Martín la apuraba, le daba nombres, Valde Maíquez, y ella no dice, no es Maíquez. Como había dicho de Garabano, no es Garabano. Después, un medio entrevista a Figueroa y le dice, usted dice que es Maíquez. No, yo no digo que sea Maíquez, yo no digo nada. Yo no he nombrado a Maíquez, lo cual es verdad, ella no había nombrado a Juan Bautista Maíquez. Y con eso armó Clarín esas tapas de bochorno, de vergüenza, de insulto a la verdad de todos los días, diciendo una jueza, esta jueza Ana María Figueroa, desmintió a Cristina Fernández de Kirchner. Pero consiguen que los que leyeron eso, los que leyeron el Zócalo, los que en algún momento, cada vez más espaciadamente, hayan pasado por TN, van a creer que las cosas fueron de esa manera. Y además están los repetidores, por adulación, porque soñarán con algún día llegar a ese medio de comunicación, creerán que pagan muy bien. Hay que decirles que el sueldo de este mes lo pagan 2 veces Clarín, aunque los popes se reparten 800 millones de pesos, pero esa es otra historia. Permítame mostrarle los tuits de Cristina Fernández. Aquí hay total verdad,
porque estamos en condiciones de decirle que sí, que era Maíquez. Acabo de escuchar a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal contando cómo fue presionada por Juan Bautista Maíquez, ex consejero de la magistratura en el Ejecutivo. Debo decir que el que perseguía en el Consejo de la Magistratura a Ana María Figueroa era este Maíquez. Él era el que intentaba ejecutar una de las tantas insanías judiciales dentro de las que estableció su proceder en ese Consejo de la Magistratura. Pero sigamos con los tuits de Cristina, son dos más. El siguiente dice, la primera imagen que me vino a la cabeza, es verdad, fue la del rostro demacrado de Héctor Timerman, enfermo y preso en su domicilio. Creo que a quienes fueron privados ilegítimamente de su libertad durante meses en esa causa, otros fantasmas deben haber atravesado sus pensamientos. Y por último, dice Cristina Fernández, ¿qué imagen, qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta, enterándose que Juan Bautista Maíquez, a quien propuso y designó como fiscal general del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta? Debo decirle a Cristina Fernández de Kirchner que desde mi punto de vista este es nada más que un dato de tantos que se pueden recopilar sobre la conducta de Horacio Rodríguez Larreta. No hay ninguna novedad en el comportamiento de quien tendrá que tapar muchísimos chanchullos cometidos a cargo de la Ciudad de Buenos Aires y necesita, no de un Maíquez, va a necesitar de toda la familia Maíquez, del padre que está muy cerca en el juzgado de Ana María Figueroa, cerca físicamente, o de Ignacio o de Bautista, de algún Maíquez, o de las señoras que trabajan en la justicia, o de los yernos, o de los suegros, va a tener que proceder de esa manera, se tiene que cubrir lo más que pueda. Sí, hay que decir a Cristina Fernández de Kirchner que eche un vistazo, porque lamentablemente el día que asumía este Maíquez, del que todos conocemos su historia, había funcionarios muy destacados del actual gobierno presentes en el momento en que asumía. Quiero decir que había también esos grados extraños de complicidades que no se pueden entender, que no hay manera de entender. Juan Martín Mena. Volviendo a las actuaciones del Consejo de la Magistratura, instruidas por el representante del Poder Ejecutivo de Macri en el Consejo de la Magistratura, esas 3 denuncias duraron 3 años. Claro. Que es el límite máximo que prevé la ley. Y si en 3 años uno no comprobó los hechos que están denunciados, la denuncia tiene que caer. Y ese fue el destino de las 3 denuncias contra la doctora Figueroa. Durante 3 años el macrismo mantuvo abiertas esas investigaciones, produciendo prueba, y es una clara forma de apriete y de extorsión a los jueces. La persecución judicial que el gobierno anterior llevó adelante utilizando esta causa le costó la vida a nuestro canciller. Entonces creo que el tema es de una gravedad inusitada como para que quede dudas o medias tintas respecto de cómo fueron ejercidas esas presiones. Y no es poco lo que aclarás respecto del rol del representante, del ex representante del Poder Ejecutivo del Consejo de la Magistratura, porque como bien vos decís, la jueza Figueroa, Ana María Figueroa, en el 2016 se le abrieron 3 denuncias por mal desempeño en el Consejo. Las 3 fueron instruidas por el doctor Maíquez. Y esto puede caer en el olvido. Lamentablemente, sí, el beneficio que tiene el periodo de 4 años de gobierno neoliberal en lo económico, pero también antirrepublicano y antidemocrático, llevado a cabo por las corporaciones que tenían como gerente a Macri en el cargo de presidente, va a quedar en el olvido entre la pandemia, etcétera, y pasa el tiempo. Y la verdad es que con un amigo, Carlos Almenara de Mendoza, con Debate Mendoza, que es un portal al que se puede entrar y hay muchas cosas muy interesantes, decidimos seguir de vez en cuando algunas de las alternativas de cosas terribles que han sucedido en la Argentina y que quedan en el olvido. Hoy, hace 3 años, la sociedad amanecía con el conocimiento de que la Corte Suprema había votado el 2-1. Mire, no me importa ese título, quítenlo, esa parte. Dejen la tapa nada más, ¿posible? Esta tapa está hablando de que la Corte... No, eso no, quítenlo, dejen la tapa tal como está. Es gracioso. Porque hay un título que dice, chiquitito así, ese, no pongan nada. La Corte repuso la ley del 2-1. Miren la importancia que le daban
al otro día, hoy, hace 3 años de aquello. Y mire las tapas de esos días siguientes. Ahora sí podemos ir corriendo sobre los títulos de las tapas para que usted vea cómo estaban jugando en el año 2017 de paso. El día 5 ya no había absolutamente nada. Dejen la tapa, nada más. No le pongan ningún destacado, porque no los necesitamos. Sigamos, el 6 y el 7 ya no era que no estaba el 2x1, lo que había hecho la Corte, el horror de la Corte, sino que jugaban con la campaña, estaban en plena campaña pro Macri, con tono de campaña, dice ahí abajo, Macri inauguró el Metrobús, y la otra también, nada del 2x1, olvídense del 2x1 en una semana en la que se estaba preparando una marcha inolvidable que tiró después por tierra, dio por tierra con lo que había hecho vergonzosamente la Corte Suprema. Mire el voto asfalto, destinan 25.000 millones de pesos para 1.246 obras en la provincia. Usted ya sabe que no hicieron nada, que era todo cuento, que cuando Macri golpeaba el cemento y decía esto es real, en realidad perfectamente podía golpear la cara porque era donde había más cemento para decirlo. Quiero recordar lo que hoy, hace 3 años, se decía por parte de algunas personas. Para dar vuelta a este fallo antidemocrático y pro dictadura. Acá está el pueblo, un pueblo más sabio, más comprometido, más fuerte para resistir estos embates. Nunca más el silencio. No queremos convivir con los asesinos más sangrientos de la historia argentina. Todas las organizaciones de derechos humanos, por supuesto, pusieron el grito en el cielo. Toda la indignación de ellos estaba presente, de alguna manera, en cada corazón de los argentinos bien intencionados. Porque era atroz lo que estaba haciendo esa corte de vergüenza, con Rosenkrantz puesto por Mañeto en la corte, con Lorenzetti apretado por Clarín e imposibilitado de hacer nada decente, y además promotor de algunas de las iniquidades más feroces que se han hecho por parte de la Corte Suprema. La República está realmente en problemas con una corte de en aquel momento sobre el horror de la Corte. Para que recordemos la Argentina que vivimos nosotros. Los compañeros que ya no están más. Y si no eran compañeros tuyos, a lo mejor eran amigos. Y si no eran amigos, eran vecinos, parientes, pero te enteraste de alguien que lo desaparecieron y que no volviste a saber de él porque era un disidente o un opositor político. Vos no podés querer ese país para tus hijos, porque vos tenés que tener un país para tus hijos en que tus hijos puedan decir y pensar lo que quieran y que no tengan el miedo de que le golpeen la puerta o le pateen la puerta, se la volteen y lo lleven de los pelos y nunca más lo veas. Después podemos aguantar todo, podemos aguantar que te digan esto, que te digan lo otro, que un imbécil por la televisión te diga cualquier cosa, ¿qué importa? Forma parte de las reglas del juego de quien... Me parece que previmos demasiado con Julián Capazo, con Anabela Sánchez, nuestros excelentes productores, porque ahora tengo que elegir entre la deuda. La deuda, ya saben ustedes lo que han dicho los bonistas, entre los cuales está, no podía ser de otra manera, Clarín como en todos los negociados que puedan existir. Hay mucho apoyo para el gobierno no va a estar solo. Escuchémoslo a Guzmán, pero mientras tanto pensemos, la ONU sabe lo que sucede. Los países más serios saben de qué se trata la deuda. Saben cómo fue que Macri le metió 100.000 millones nuevos de dólares a la deuda que ya tenía la Argentina y a la que contrajo para pagar las cuotas de las deudas, los intereses de las deudas que venían desde el año 2003. La ONU lo sabe, la UIA lo sabe, lo sabemos todos. Así que tenemos que estar muy unidos detrás del propósito del gobierno de llevar a cabo una negociación en la que cabe decirle, bueno, si no les gusta, mala suerte. Es razonable, es una oferta sobre la base de la buena fe, y es sobre la base de la buena fe porque estamos tomando un compromiso que podemos cumplir al mismo tiempo que cumplimos con el compromiso más importante, que es el de proteger a las argentinas y a los argentinos. La otra parte busca presionar para que Argentina ofrezca más. La otra parte busca presionar para que Argentina ofrezca más, pero como digo, ofrecer más no se puede, porque ofrecer más no es sostenible, y nosotros eso es algo que no vamos a hacer. Quiero cerrar la columna con algo que iba a tener su desarrollo, pero ya estoy apreciando a Gustavo Silvestre, que se va acomodando.
Pablo, que tiene que cerrar un trabajo enorme como el que hizo hoy desde las 6 de la tarde aproximadamente. Le voy a dar a probar una declaración que tiene 26 años, de uno de los hombres más maravillosos de esta sociedad, el doctor Favaloro. En julio se cumplen 20 años, nos preparamos para grandes homenajes, por lo menos aquí en la columna. Pero mire lo que dijo hace 26 años sobre los ricos, sobre la concentración de la riqueza, todo esto que es lo que está en juego cuando hablamos de la deuda o de la semana que vamos a tener para discutir muchísimo sobre el impuesto a las grandes fortunas. Hay datos claritos. En la Argentina, en los últimos 30 años, está totalmente demostrado que la ganancia, el dinero que se produce en el país, cada vez va más a la clase privilegiada. Y los ricos viven muy bien, pero los pobres son cada vez más y reciben menos. Punto. Yo no estoy haciendo la moralina barata, digo, podría ahora casi, podría juntar los datos y darle los números que demuestran todo esto que estoy diciendo. Entonces la gente no tiene sueldo suficiente, no tiene casa, no tiene agua potable, no tiene educación, no tiene protección de la salud. En Estados Unidos hay 40 millones de estas condiciones, no es solamente acá. Es el capitalismo. Pero no puedo mejorar esto que acabamos de escuchar, así que le digo hasta mañana si Dios quiere. Muchas gracias, Víctor Hugo Morales.